He trabajado con marcas como Red Bull, Monster Energy, Runners, Men's Health, Mazda, cubriendo a deportistas extremos y de alto rendimiento en una gran variedad de deportes como buceo, Ironman, downhill, maratones y muchos eventos súper chingones que me han llevado pagado a lugares muy chingones del mundo. Y la pregunta que más he escuchado y también tuve alguna vez fue ¿cómo puedo lograr ser fotógrafo de deporte y aventura? Temo decepcionarte cuando debo de decirte que es muy difícil solo ser fotógrafo de deporte y aventura. Y voy a darles varios ejemplos reales de lo que yo he vivido, del pago que hay de por medio con marcas y el motivo por el cual debes considerar aumentar tus conocimientos para poder financiar tu carrera. Las marcas de deporte no buscan mucho las coberturas deportistas en eventos, y de ser así, son muy pocos los eventos donde te pueden contratar. Mi primer ejemplo es cuando cubrí Down Tasco. Este evento ya no existe hasta ahora, ese lo hacía Monster Energy. Monster busca un fotógrafo especializado en ciclismo, en este caso yo, quien ya llevo más de 10 años fotografiando el deporte y 20 años practicándolo. Monster y otras marcas como Red Bull no tienen un fotógrafo in-house, es decir, no contratan a un fotógrafo que trabaje dentro de Red Bull, sino que lo contratan por evento dependiendo de la especialidad en el deporte. Sí repiten fotógrafos, pero no son más de 10 veces al año que los contratan. Lo importante es saber que tienes mucha competencia si quieres que te paguen para cubrir este evento, el cual solo sucedía una vez al año y que tampoco te van a pagar mucho comparándolo con otras ramas de la foto. Por ejemplo, los fotógrafos de boda pueden ganar hasta 6 veces más por trabajar 8 horas, mientras el fotógrafo de deporte trabaja en ambientes exigentes para el cuerpo por 2 o 3 días, en la mayoría de los casos no podrá ganar lo que un bodero gana en 8 horas. Eso es increíble, ¿no? Pero debes saber que los fotógrafos de deporte iniciamos por el amor al deporte y la mayoría de los fotógrafos mexicanos sacrificamos más de lo que ganamos cubriendo este tipo de eventos. Si bien un fotógrafo de bodas puede ganar aproximadamente 20,000 pesos por 8 horas, yo he estado en eventos deportivos como maratones y carreras donde me han pagado desde 2,500 pesos hasta 6,000 pesos por cubrir 8 horas, teniendo una media de 4,000 pesos por evento. En video no cambia más de un 30% la cosa, así que no es la mejor paga en eventos deportivos. El segundo ejemplo que les tengo es grabar para Red Bull. Este fue mi sueño. Hace muchos años vi los videos de clavadistas en los cenotes mexicanos y decía, algún día lograré estar buceando ahí abajo, fotografiando a los clavadistas, y me encontré muy feliz realizando mi sueño, pero diferente a lo que pensaba, porque me contrataron para grabar video ahí abajo, cuando yo creía que la fotografía era lo que me iba a llevar ahí. Así que mi segundo punto sería que tienes que hacer video. En un mundo donde todo se está moviendo hacia el video, no debes de luchar contra corriente y apoyarte con video es lo más inteligente que debes de hacer. La mayoría de las marcas, ahora incluyendo Instagram, quieren que hagas video porque es lo más consumido y también mejor pagado. TikTok se volvió el competidor más sólido de Google en búsquedas y la fotografía se vuelve algo del pasado. Para yo haber trabajado en Red Bull, en primera fue un poco de suerte porque ya había trabajado con un amigo, el cual me hizo referencia a otro amigo que trabajaba en la agencia que trabaja con Red Bull. Y para eso tienes las certificaciones de buceo, de todo el equipo submarino, ya tienes que tener todo el equipo listo para que cuando llegue esa oportunidad, en caso de que tengas la oportunidad, pues estés listo para poder hacer lo que ellos te piden. En ese caso yo sí estaba listo, yo ya había tenido todos los cursos de buceo. Me aventé, la verdad, bastante tiempo, bastantes meses, si no es que 1 año y medio practicando todo esto, y yo pude tener ese puesto que no mucha gente tiene, que es fotografía submarina. Lo cual me lleva a repetir el punto donde tú debes de empezar porque te gusta estar ahí, como cualquier deportista o buzo de cuevas, y añadirle tus conocimientos para que algún día puedas, tal vez, ser elegido para estos proyectos. Y una vez más, estas grabaciones solo suceden máximo una vez cada 2 años, por lo que desagradablemente te debo de repetir que te enfoques mucho en video, que tengas otros proyectos, que es lo que te hará pagar las cuentas más fácilmente que la fotografía. La tercera recomendación es trabajar directamente con marcas grandes de deportes, con una agencia, es decir, no solo hacer eventos deportivos, sino comerciales, para que puedas fotografiar la ropa, el contenido oficial para redes sociales de una marca que ya esté muy bien posicionada. He trabajado como fotógrafo de Trek por ya unos 7 años y esto me ha dado mucha gasolina personal a mi carrera. Agradezco mucho el apoyo que me han dado y actualmente soy embajador de la marca. Cuando empecé a trabajar con ellos hace varios años estaba súper feliz porque era el auge de Instagram y la necesidad de deportes en Facebook.
pero eso fue rápidamente cambiando y eventualmente mis servicios no eran tan necesarios como lo eran antes y por lo tanto gané mucho menos, por lo que mi tercer punto que recomiendo es encontrar la manera de trabajar para marcas grandes y estar preparado para lo que necesiten, signifique llevar las redes sociales o su marketing. Puede ser un trabajo de hecho dentro del área de marketing para que trabajes y ganes constantemente con ellos y aparte estés aprendiendo y conociendo a la gente, que esas marcas pues tienen mucha más facilidad de acercamiento a las personas indicadas que tú vas a querer conocer para trabajar con otras marcas que estén en el mismo nivel. Concluyendo con la fusión de las tres cosas que les mencioné, que sería tener excelente conocimiento de producción y postproducción de video, amar lo que haces y tener los conocimientos y preparación física y profesional para que cuando las marcas te pidan que cubras un evento, lo cual no tiene fecha, tú ya debes de estar listo para esa oportunidad y contar ya con los conocimientos y el equipo necesario para cubrir lo que tú quieras cubrir. Creo que lo más importante en mi carrera es hacer video. Actualmente yo me pago las cuentas y puedo financiar todos mis proyectos gracias a las producciones de video que dirijo y produzco todos los meses para algunas marcas que ni siquiera son de deportes. Llámense cobertura de conferencias, comerciales, cobertura de eventos institucionales y hasta una que otra exposición de lo que sea. Esto me permite estar publicando videos de aventura en este canal y también seguir con mi carrera de fotografía de deporte, la cual es esporádica y de sorpresa, pero yo sé que estoy preparado para esos llamados inesperados, donde una vez al año me llevan a bucear por los cenotes mayas, cubrir un maratón en Berlín, documentar la Patagonia o cubrir a los mejores ciclistas nacionales en los campeonatos panamericanos. Tal vez no sea lo mejor pagado, pero sí es lo que a mí me llena el alma para estar feliz y para mí creo que es suficiente. Estaré leyendo sus comentarios para ayudarles con lo que pueda y si tú quieres ayudarme, solo tienes que darle like al video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima aventura.